Hoy es martes 2 de julio del 2024. Tenía pendiente dejar una memoria de un momento de iluminación que me llegó hace 2 días, 30 de mayo. Y esas reflexiones es bueno grabarlas y si se quiere compartirlas. A mis 17 años, hace unos 42 años gregorianos atrás, yo empezaba a tener manifestaciones de la rebelión de mi conciencia. Pero obviamente a esa edad, que no se tiene experiencia ni la madurez, esas cosas se van a reflejar como eso, como las rebeldías de la adolescencia. Pero mi adolescencia no era la adolescencia común, era una adolescencia muy reflexiva. Y me rebelaba contra lo que yo veía que era el común. Y yo iba contra la corriente. Me acuerdo de una oportunidad, porque yo así como siempre me rebelaba contra la corriente, siempre discutía con mi papá, con quien yo vivía en ese entonces, porque mi mamá y mi papá estaban divorciados. Y en un momento así de una discusión le dije que yo no pedí que venir al mundo, que si a mí me hubieran pedido permiso para venir al mundo, yo les hubiera dicho que no. En ese momento me pasaba por la mente pues eso, ¿no? Yo decía, porque estos padres, estaba en rebelión contra mis padres, y me llegó eso, o sea, ¿por qué yo vine al mundo si yo no elegí estos padres, yo no elegí esta vida así? Y sin entrar en detalles, pero realmente mi vida no era miserable, de vivir en miseria, en pobreza, ¿no? Y mi papá era un hombre militar y era productivo. No faltaba lo esencial y lo importante para vivir. Entonces, ya hoy, después de 42 años, ya las experiencias que tengo, mi experiencia de vida, más como terapeuta, como facilitadora en constelaciones familiares, esto me ha cambiado la vida y me la cambia cada día. Pues siempre de un tiempo para acá estaba en esa disyuntiva de no entender cuando muchos en esta corriente dicen que uno decidió los padres que tiene y se contrapone a eso que yo sentía hace 42 años atrás de que a mí nadie me pidió permiso para yo venir, que yo no quería venir. Pero lo cierto es que yo ahora como madre reflexiono que cuando uno se une en pareja y después la pareja decide tener un hijo, en ese momento la pareja no dimensiona lo que eso significa. La pareja solamente lo ve como un cuerpo físico y un poco más allá que tiene vida. Pero es un cuerpo físico, porque lo que vemos realmente es la materia. Lo otro que anima el cuerpo físico no lo vemos. Entonces deseamos tener un hijo, y como ese deseo se puede materializar, ¿verdad? Mira lo fácil que es decir quiero tener un hijo y de una vez lo hago. Qué fácil, ¿no? Y una cosa por decir una cosa de tanta envergadura como es un ser humano, y qué tan fácil es crear un ser humano. Dios, eso sí, aterra de lo fácil que es y lo poco que se valora por la ignorancia que se tiene de lo que realmente significa un ser humano y más allá un hijo. Entonces, bueno, los padres desean, pero los padres piensan con el sexo, desean con el sexo, no con el espíritu, que es lo que realmente es. El cuerpo es un vehículo para que esa esencia se manifieste. Pero resulta que los padres deseamos, y cuando esa pareja copula y en ese momento un espermatozoide fecunda ese óvulo de esa mujer, ella queda embarazada.
y se empieza a formar dentro de su vientre un cuerpo físico. Un cuerpo físico, y eso es lo que tenemos que entender. Que lo que se está gestando en esos 9 meses de vida es el cuerpo físico. Pero no tenemos el alcance de entender que los padres desean un hijo, pero no entienden que lo que ellos están deseando es el cuerpo físico. Hasta donde ellos tienen la capacidad de crear es el cuerpo físico, pero no la esencia. La esencia de ese ser que va a habitar en ese cuerpo no depende de los seres humanos. Digamos, creamos el vehículo porque creamos el cuerpo, pero la esencia no depende del ser humano y de la pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa esencia está en otro plano dimensional antes de bajar a un cuerpo físico que se está gestando dentro del vientre de una mujer. Como eso no depende de los padres, quiere decir que esa esencia en ese plano allá tuvo que haber tomado una decisión, y una decisión que tampoco es arbitraria, y decir, bueno, yo quiero ir, yo quiero bajar, yo quiero tener cuerpo físico porque yo quiero tener vida en la tierra, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Porque, entendiéndolo bien, no es una decisión unilateral, porque esa esencia puede sentir la necesidad, el deseo de venir, de materializarse en un cuerpo físico, pero necesita la contraparte que acepte ser ese puente para crearle el cuerpo, para que esa esencia se instale allí y que esa madre, esos padres van a cuidar de él un tiempo hasta que se pueda independizar. Entonces allí comprendí que yo estaba equivocada, y ya después, a esta altura de mi vida, y que ya mis padres han muerto, pues me tocó en ese momento comunicarme con mi papá y mirarlo a los ojos y decirle perdóname, porque entendí que la decisión de venir aquí a la tierra, tener un cuerpo físico, yo podía desearlo y tomar la decisión de querer, la determinación de venir, pero se necesitaba otros seres humanos que ya estaban aquí, que decidieran poner, en acuerdo, querer tener un hijo. Y para eso ellos debían entrar en la cópula para que ella quedara embarazada, y así esa esencia podía instalarse en ese cuerpo. Eso quiere decir que antes de uno venir a este mundo como hijo, ya hubo un consenso entre esa esencia y las dos esencias de esos que iban a ser sus padres. No es que los padres lo desearon así, sí, porque yo lo quiero y lo quiero. Ellos tienen el poder de crear el cuerpo, el vehículo, pero no la esencia. Y realmente quien decide si quiere venir y materializarse aquí con un cuerpo físico es la esencia. La esencia lo determina, pero necesita el acuerdo consensuado de esos padres, de esos seres, hombre y mujer, que acepten. Entonces está el deseo de esos padres que quieren tener un hijo, y está el deseo de esa esencia materializarse aquí en la tierra con un cuerpo físico porque va a venir a través de los padres. Entonces, en otro plano, ese acuerdo ya se hizo de esas 3 almas que entraron en consenso. Los padres que sí quieren tener un hijo y están dispuestos a criarlo, a darle protección, alimento, sustento, mantenimiento y todo esto, hasta un tiempo. Y eso significa un sacrificio de los padres, porque van a vivir por ese ser por años, hasta que crezca y madure y se sienta capaz de poder llevar las riendas de su vida solo.
Entonces es un compromiso muy grande, muy grande. Entonces esto lo dejo para que esas personas que reniegan de sus padres sepan que no llegaron a esos padres como hijos porque los padres les dio la gana, sencillamente así. No, los padres desearon tener un hijo y tienen el poder de materializar un cuerpo a través del laboratorio de la mujer donde se gesta ese cuerpo, pero obviamente se necesita la materia prima de los dos. Pero ellos tienen el poder de crear el cuerpo físico, pero la esencia no. Ellos no tienen ese poder, aquí no tenemos ese poder de crear una esencia. Entonces, ¿quién la crea? Y esa esencia existe, ¿dónde está? Entonces, si nosotros los padres no tenemos el poder de crear la esencia, el espíritu, por decir así, que va a ocupar ese cuerpo, entonces, ¿quién decidió ocupar ese cuerpo? Entonces, no es una decisión solo de los padres traer un hijo al mundo. Fue también una decisión de ese hijo venir a este mundo a través de esos padres. Porque el que eso fuera un acuerdo consensuado entre estos tres seres, estas tres esencias, es porque esa esencia llamada hijo escogió esos padres. Eso ya es como un destino que está escrito. Para verlo un poco más claro, es que mientras yo iba hablando, se me iba trasluciendo en la mente la película de Pinocho. Entonces es para que veamos, ¿no? Cómo el carpintero crea un muñeco, porque él puede trabajar la madera y convertirlo en un muñeco. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Creamos un cuerpo físico, pero la esencia que le va a dar vida y va a animar ese cuerpo, eso no la creamos nosotros. Ahí está entonces representada el hada azul. El hada azul viene siendo como el espíritu de Dios, que es el quien puede, el a dónde va esa esencia, el que crea la esencia. Entonces la esencia determina qué padres quiere tener en su vida aquí en la tierra.